Buenos días a todos. Este es el primer vídeo de una serie para seguir la asignatura de Introducción a la Teoría de Juegos. Yo soy un antiguo estudiante de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y os explicaré o os intentaré explicar todo lo que necesitáis para aprobar esta asignatura. Obviamente, este temario también es aplicable a todas las demás universidades que cursen esta asignatura. Primero de todo, estos son los diferentes temas o unidades que encontraremos a lo largo de esta serie de vídeos. Los títulos, los he puesto en inglés porque así es como se presentan en la asignatura original, y intentaré siempre hacer un vídeo explicando más primero la teoría, con ejemplos, etcétera, que ahora lo veréis, que es el vídeo de ahora, y otro vídeo, si os parece interesante, explicando con diferentes ejercicios un poco más lo que viene siendo la parte práctica. En este primer vídeo nos centraremos como en la primera parte del tema 1 de la teoría de decisión, que así se llama este primer tema. En este tema aún no entramos como tal en lo que viene siendo la asignatura de la teoría de juegos, ya que en este tema aún no hay juegos como tal entre diferentes competidores. En esta unidad, como podéis ver en pantalla, estudiaremos lo que viene siendo la elección por parte de un individuo entre diferentes acciones o opciones que se le presentan. Vale. Aquí podemos ver un primer ejemplo muy básico, donde la L, que podéis ver en este gráfico, son las diferentes loterías. Pero claro, ¿qué es una lotería? Pues vamos a definirlo primero. Las loterías son las representaciones de los distintos escenarios inciertos que tienen los individuos que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, aquí tenemos esta primera lotería, que presenta dos opciones o dos probabilidades, o como le queráis llamar, que es, por ejemplo, cuando lanzamos una moneda al aire. Tenemos dos probabilidades, al 50%, que salga cara o que salga cruz. Esto es lo que está representando esta lotería como tal. Este esquema de las loterías nos tiene que quedar muy claro porque lo utilizaremos mucho. Así que vamos a definir un poco sus partes para que las entendáis mejor. En primer lugar, tenemos la L, esta que veis a la izquierda, que, como hemos comentado, es la representación inicial para indicar que estamos hablando de una lotería. Luego tenemos este circulito. Este círculo, que viene siendo lo que se llama un nodo de riesgo. Posteriormente, en otros temas, veremos que hay más tipos de nodos. Y por último de todo, tenemos a la derecha del arbolito de la lotería, serían los diferentes escenarios o resultados esperados que se espera de esta lotería. Entonces, a un individuo se le pueden presentar dos diferentes loterías y tiene que elegir en cuál de las dos quiere jugar, cuál de las dos le gusta más para jugar. Por ejemplo, en pantalla ahora mismo tenemos la lotería 1, que es incierta, con una probabilidad del 50% de perder $9 o el otro 50% de ganar $20. En cambio, por otro lado, tenemos una lotería segura, que solo con jugarla ya ganaríamos $4. ¿Cuál opción elegiríamos o elegiría esta persona? Para resolver esta pregunta tenemos diferentes métodos. El primero de todos, y más básico, sería según el valor esperado, que es el que vamos a hacer ahora. Según el valor esperado, entonces escogeríamos una lotería o otra. Entonces, ¿cuál sería la fórmula o cómo se calcula el valor esperado de una lotería para poder hacer este método? Pues con la siguiente fórmula que tenemos en pantalla. En esta fórmula lo vamos a interpretar. El valor esperado de una lotería es igual al sumatorio de las probabilidades multiplicado por los resultados correspondientes de esa probabilidad. Parece un poco liosa al principio, pero es una fórmula muy sencilla de aplicar. Volviendo al ejemplo que teníamos antes, el ejemplo anterior, que teníamos los valores esperados serían en la primera lotería, es decir, aplicando la fórmula que os acabo de enseñar, sería el valor esperado de la lotería 1, sería simplemente hacer el 50% o 1 partido 2, que sería la probabilidad, multiplicado por menos 9, que sería lo que viene siendo la X en la fórmula, sumado, porque todo esto es un sumatorio, por la otra probabilidad, que sería 1 partido 2 por 20. ¿Cuánto nos da de valor esperado? $5,5. En cambio, la lotería 2 sería el valor esperado de la lotería 2 sería 1 por 4. ¿Por qué 1? Porque es un valor, es una lotería segura. Sería el 100%, por tanto hacemos
1, porque es probabilidad de 1, 100% va a salir eso. 1 por 4, 4. ¿Cuál preferiría este individuo en este caso? La lotería 1. Preferiría jugar a la lotería incierta que quedarse con la segura. ¿Por qué? Porque el valor esperado es más elevado. Bueno, hasta aquí es este método que, como podéis ver, es bastante sencillo y se resolvería siempre igual. Lo que pasa es que a veces puede presentar algunos problemas y que el valor esperado en las dos loterías sea el mismo. En este caso pasaríamos a utilizar el siguiente método que os voy a enseñar ahora y que es de los también mucho más utilizado en esta asignatura. Aquí, como podéis ver ahora en pantalla, nos pasa el problema que os estaba comentando ahora mismo. Si cogemos estas dos loterías, estas dos nuevas loterías, que serían dos opciones, pero ¿qué pasa? Que si utilizamos el método que estábamos utilizando anteriormente, pues del valor esperado llegaríamos al mismo valor esperado en las dos loterías. ¿Qué pasa? ¿Cuál cogemos? Pues no lo podemos saber con ese método. ¿Qué deberíamos utilizar? El nuevo método que os voy a explicar ahora, que sería el método, por así decirlo, según la utilidad esperada. Como podéis ver aquí, que os comentaba, si calculamos según el método anterior, que era el valor esperado, llegamos al mismo resultado en los dos. Por tanto, el individuo no sabría qué escoger o sería indiferente entre las dos loterías. Lo que pasa es que no todos los individuos tienen los mismos gustos. Y puede que a algunos individuos les guste el riesgo y a otros todo lo contrario. Estos gustos o preferencia de los individuos hacia el riesgo son representadas a través de la función de utilidad. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de la diapositiva anterior, donde hemos visto que utilizando el primer método del valor esperado obtenemos el mismo resultado. Por tanto, utilizaremos el método de la utilidad esperada. ¿Pero este cómo se calcula? Bueno, pues con esta fórmula que tenéis ahora en pantalla, que es muy parecida a la anterior, pero en este caso sería el sumatorio de las probabilidades multiplicado por la utilidad que presenta cada outcome. Necesitaremos pues una función de utilidad, que esta siempre nos la tiene que dar el enunciado. Por ejemplo, en este caso, vamos a poner esta que veis en pantalla. ¿Vale? Se les llama, esto que estáis viendo, VNM, porque viene de von Neumann-Morgenstern. Bueno, es el nombre que se le da, pero bueno, es una función de utilidad y ya está, ¿vale? Solo para que os suene un poco el nombre, por si algún profe o algo le llama así, que es la nomenclatura para llamar a este tipo de funciones de utilidad. Entonces, en este caso tenemos esta, que sería x a la 2, x elevado a la 2. Aplicando este método, pues, obtendríamos que la utilidad que le reporta un valor más alto sería la lotería 1. Como podéis ver que hemos hecho aquí siguiendo la fórmula, pues cogemos la probabilidad multiplicado por 8, pero elevado al cuadrado, ¿por qué? Porque era lo que nos decía la función de utilidad. O sea, metemos la x, que en este caso es 8, en la función de utilidad. Obviamente en cada individuo esto cambia, esto es un ejemplo, ya veremos más. Después sumado, porque todo el rato estamos en un sumatorio, por la otra probabilidad, por 0 elevado al cuadrado, que en este caso es 0, bueno, tenemos 32. Y en el otro caso, en la lotería 2, lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Pues antes con el otro método no nos daba el mismo resultado, no sabíamos cuál escoger y en este ya lo tenemos claro. Para este individuo le reporta más utilidad, es mejor para él según sus gustos la lotería 1. Como podéis ver que os he puesto aquí a la derecha, lotería 1 es preferida a la lotería 2. Gracias a este método, de las diferentes funciones de utilidad, podemos derivar las siguientes conclusiones. Si un individuo, en este caso, prefiere la lotería 1, que viene siendo la lotería incierta, la de las probabilidades, a la lotería 2, eso quiere decir que es amante del riesgo. Si por el contrario prefiere la lotería que es cierta, un valor seguro, a la lotería que es incierta, sería pues adverso al riesgo. Y si nos sigue pasando lo mismo, que al final se queda igual y le da totalmente igual una que la otra, nos da el mismo resultado final, pues sería neutral al riesgo. Bueno, pues hasta aquí sería esta primera parte de la unidad 1, que voy a ver cómo la recibís y si os gusta y si queréis que haga un poco más de temario y tal. Y si queréis que os publique diferentes ejercicios y los resuelva comentándolos, y en el siguiente vídeo pues continuamos con la segunda parte también de la unidad 1, que aún queda un poquito. Así que bueno, muchas gracias por ver este vídeo y bueno, espero que os haya gustado y cualquier sugerencia pues os la agradezco que me la dejéis en los comentarios y la leo. Muchas gracias. Hasta la próxima.